en nombre de todo el equipo de gobierno y de nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Hoy continuamos en nuestro segundo día de planeación estratégica de lo que será todo nuestro ejercicio de gobierno, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en el año 2025. Hemos hecho ya un balance en diversos sectores como agricultura, educación, trabajo, deporte e igualdad. Mañana continuaremos en Palacio a partir de las 5 de la tarde, donde escucharemos a 3 sectores que faltan: el sector minas y energía, el sector salud y unas direcciones específicas que pues obviamente van a presentar un informe especialmente en los aspectos de implementación del acuerdo de paz. En esa ruta mañana también tendremos las conclusiones que naturalmente generarán la agenda y el cronograma a seguir por cada uno de los sectores, por cada uno de los funcionarios de nuestro gobierno, en la decisión inequívoca que tenemos de cumplir con nuestro programa de gobierno, de cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y naturalmente superar las brechas, la injusticia social que ha reinado históricamente en el país y obviamente avanzar en nuestra política de paz total. En esa ruta también mañana le presentaremos desde el equipo económico, junto al presidente de la República, el proyecto de decreto de aplazamiento por 12 billones de pesos a cada uno de los sectores, recursos que definitivamente pues no tocan en concreto los derechos de nuestro pueblo, ¿sí? La garantía que tienen los distintos sectores sociales y especialmente las comunidades. Ha sido un ejercicio complejo, difícil, pero ha sido un ejercicio también importante porque se ha revisado sector por sector, de tal forma que hemos podido lograr un muy buen esfuerzo de aplazamiento de recursos, dolorosamente por decisiones que se tomaron en el Congreso, que terminan en buena medida afectando a algunos sectores en el país, pero en este caso en particular no será, como lo ha dicho el presidente de la República, nuestro pueblo el que pues pague las decisiones arbitrarias e injustas que se tomaron en su momento en el Congreso. Así que esa es, diríamos nosotros, como el resumen del día de hoy, a efectos pues de que el país los conozca, y mañana entonces tendremos las conclusiones en la continuidad a esta reunión de plan estratégico, a este gran conclave que tenemos de todos los ministros, de todos los directores, y en esa ruta pues avanzamos en la búsqueda de soluciones integrales para los problemas que hoy afectan el país. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Como bien ha sintetizado el director de Planeación Nacional, la extensa jornada de trabajo del día de hoy, que es continuidad de esta jornada de planeación que inició el día de ayer, tuvo una muy alta porción del tiempo dedicada a los programas estratégicos del programa de gobierno y por supuesto los programas que conciernen al sector de educación, que para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez pues resultan ser muy importantes en aras de acompasar la realidad fiscal del país con los retos que tiene el gobierno del cambio y los compromisos ineludibles con la juventud colombiana, porque recordemos que las palabras del señor presidente Gustavo Petro han sido bastante puntuales al señalar que ante la situación fiscal del país y presupuestal, pues la juventud y los sectores sociales que históricamente han sido marginados en este país no van a soportar ni a pagar ninguna de sus consecuencias. Y en ese sentido avanzamos en la estructuración, no solamente de lo que viene en el 2025, sino además en hacer un análisis de lo que fue en el 2024 en términos de la construcción y adecuación de nuevos espacios educativos, sedes universitarias, proyectos de infraestructura para el aumento de cobertura en la educación superior pública, tal y como fue promesa de campaña, se viene cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Lo que será la universalidad de la gratuidad de la matrícula en la educación superior pública, tal y como se viene cumpliendo y como se seguirá haciendo en el 2025, y la educación y la formación integral en los
establecimientos educativos, 5.000 establecimientos educativos de primaria básica y media, en donde los estudiantes, los jóvenes, las jóvenes, niñas, niños y adolescentes no solamente van a ver las clases curriculares tradicionales, sino que estas además se ven integradas con las ciencias, las artes, la programación, los deportes para jornadas únicas que integren un saber mucho más integral. Así que estas apuestas que son primordiales en el balance 2024 y que seguirán siendo de vital importancia para lo presupuestado en el 2025, nos consume una parte fundamental de la jornada de hoy, en tanto no solamente refiere al sector educación, sino también al sector de las culturas, las artes, los saberes, al sector deportes, al sector de la ciencia y la tecnología, y pues ese es parte del balance de la jornada de hoy. Bueno, para el Ministerio del Trabajo ha sido de gran relevancia esta reunión de planeación estratégica porque nos ha permitido reafirmar cuáles son las prioridades para el 2025 en el sector. Y tenemos que decirle al país que nuestra primera realidad es clara, seguiremos avanzando en el trabajo digno y decente, que es el desarrollo de nuestro Plan Nacional de Desarrollo en términos generales, donde estarán incluidas nuestra reforma laboral, que sigue siendo una prioridad porque sabemos que Colombia la requiere, la necesita en términos de estabilidad, en términos de formalización y sobre todo en términos de formación. Nuestro segundo elemento es la implementación y el desarrollo de la reforma pensional o del sistema de protección a la vejez. Nos empeñaremos con mucha rigurosidad para que el 1 de julio del 2025 esta entre en desarrollo como tal. Para ello ya hemos trabajado 2 decretos reglamentarios en términos generales y el próximo viernes colgaremos el tercer y último decreto reglamentario de nuestra ley que va a permitir que efectivamente sigamos en la ruta no solamente del avance de las plataformas tecnológicas en Colpensiones, en la ruta de interoperabilidad entre Colpensiones y los fondos privados, sino que también en la implementación de los 4 pilares, entre ellos dar la posibilidad a que 3 millones de adultos mayores puedan hacer realidad el sueño de salir de la extrema pobreza. Y finalmente, como una estrategia central, tenemos la estrategia laboral para una transición justa. Esto simplemente significa que este es un punto de convergencia entre las agendas ambientales, las agendas laborales, para la transformación económica de las cadenas productivas contaminantes que van a permitir que efectivamente haya unos cambios en las relaciones productivas y también en la relación con la naturaleza. Así es pues que seguiremos trabajando hacia la estabilidad, hacia el trabajo digno y decente. Ministros, estamos en vivo para Noticias Caracol en vivo. La pregunta es puntualmente, de pronto, doctor Alexander, si nos puede dar un poco más de detalle de cómo será ese decreto de recorte presupuestal que ustedes llaman de aplazamiento, porque teníamos entendido que los 12 billones se llenaban, una parte con ese decreto y otra con lo que iba a ser el plan de austeridad. ¿Cómo han pues llegado ya a las conclusiones de esos recortes y de esos planes de ahorro? Gracias. Bueno, como este tema del presupuesto general de la Nación ha sido un tema inédito en el país, es la primera vez en la historia de nuestro país que un Congreso le rechaza un presupuesto a un gobierno. Debemos advertir que estamos en un gobierno que actúa después de la pandemia, un gobierno que asumió unas obligaciones que se adquirieron para atender la pandemia, más de 200 billones de pesos en un tramo corto de deuda que estamos pagando. El gobierno anterior no asumió el Fondo de Estabilización de Precios a los combustibles, situación que nos llevó a tener que pagar más de 56 billones y a subir inclusive los precios a los combustibles para poder no afectar a más sectores sociales. De la misma manera nos ha tocado que asumir deudas en salud que quedaron, y obviamente los compromisos de vigencias futuras y las deudas que venían. Eso se lo explicamos muy bien al Congreso, por eso presentamos un presupuesto realista de 523 billones, pero le dijimos también al Congreso que era necesaria una ley de financiamiento que acompañara con 12 billones, que también negó el Congreso. Hoy entonces hemos avanzado de manera importante en que esos 12 billones que se van a aplazar, confiando en que podamos volver al Congreso nuevamente, ya sea con una reforma tributaria,
o ya sea nuevamente con una ley, con un proyecto de ley de financiamiento que también nos lo permite la Constitución y la ley, pues pueda el Congreso entender que estos recursos, estos 12 billones, se requieren para la inversión pública, para la inversión social, específicamente en esos sectores sociales como educación, salud, deporte, cultura, que son deportes que han quedado gravemente afectados producto pues de este aplazamiento que se está proponiendo. Pero en esa ruta hemos también revisado unos compromisos que el Gobierno Nacional en vigencias futuras ha ido honrando, pero que algunos contratistas o algunas obras que tienen retrasos de 1, 2 años, 3 años o que no se han cumplido, pues esas vigencias futuras las podemos también replantear con estas personas o con estos contratistas que han incumplido estas obras y obviamente se está buscando esos espacios, esas reuniones. El equipo económico está trabajando muy fuerte en eso. También hemos sacado un plan de austeridad, que es un borrador de decreto que ya hoy está colgado en nuestras redes del Gobierno Nacional, en donde en un gran plan de austeridad, en un gran recorte, especialmente en aquellos contratos que efectivamente pues deben ser recortados, entendiendo que venían de gobiernos anteriores y que también contratos que finalmente en buena medida no son necesarios para el Gobierno Nacional, pues estamos tomando la medida de generar ese recorte. Se están suspendiendo también grandes campañas publicitarias que se tenían previstas para informarle al país qué acciones estábamos adelantando como gobierno, qué aspectos positivos de nuestro programa se estaban adelantando. Se cancelan también viajes al exterior, se cancelan también viajes a algunas regiones, ¿cierto?, por grupos importantes, y obviamente hemos logrado también, en acuerdo con algunos gobernadores y alcaldes, la concurrencia de recursos que nos permitan entonces en programas que tienen las alcaldías, las gobernaciones, en sus planes de desarrollo, que coinciden con nuestro plan de desarrollo y nuestro programa, hacer también inversiones importantes. Así que todo este ejercicio de planeación estratégica conduce a eficientar efectivamente los recursos del presupuesto general de la Nación, pero también los recursos en los territorios para lograr una verdadera inversión en el país. Qué pena, una claridad, ¿cuántos contratos son? En este momento cada sector está haciendo su análisis, dirección por dirección, viceministerio por viceministerio y entidad por entidad, de tal forma que la próxima semana, es el plazo que hemos dado a cada sector, el próximo lunes, Planeación Nacional, junto con el Ministerio de Hacienda, nos entregan ese reporte y automáticamente ya en el mes de febrero entregaríamos pues el informe de que en esa materia se ha hecho, pero insisto, ya hay un plan de austeridad caminando, hay un plan de austeridad ya implementándose que viene inclusive desde el año pasado, y ese plan de austeridad nosotros lo hemos planteado que esté entre el 15 y el 20-25% en cada uno de los sectores. Ministros y director, buenas noches. Mi pregunta es para el ministro de Educación. ¿Suplirá o va a hacerse cargo el Ministerio de Educación y el gobierno para financiar la construcción de la Universidad Nacional Sede Tumaco? El Gobierno Nacional lamenta profundamente que el cooperante haya decidido retirarse por situaciones administrativas al interior de la Universidad Nacional. Con el nuevo rector hemos convenido que con recursos del presupuesto general de la Nación, es decir, con recursos del Gobierno Nacional y tal como ha instruido el señor presidente Gustavo Petro, se supla lo que el cooperante iba a poner para la terminación de la construcción de la sede de la Universidad Nacional en la ciudad de Tumaco, en el plan de aumento de cobertura y nuevas sedes universitarias que inéditamente este gobierno ha echado adelante. Muchísimas gracias. Director, ¿cuándo se va a presentar esa ley de financiamiento, la que usted ha mencionado, director? ¿Ya tiene una fecha? ¿Cuándo el gobierno la presentaría? No, es parte del análisis, y un diálogo político que también estamos sosteniendo con los distintos partidos, ¿sí?, en función de tratar de evitar un mayor descalabro para el país. Nosotros aspiramos que haya, diríamos nosotros, una mayor responsabilidad de algunos sectores en el Congreso. Nosotros hemos mostrado las cifras de manera abierta, de manera transparente, y aspiramos pues que esta situación se dé. Además porque hemos mostrado unos resultados económicos pues que definitivamente pocos países lo han logrado. Nosotros hemos logrado bajar, ¿cierto?, la cifra de desempleo a un dígito, sigue bajando. La inflación es de las más bajas de Latinoamérica y de las más bajas del mundo.
nuestro crecimiento económico es de los más altos en la OCDE, en fin, nuestros resultados y nuestro ejercicio económico de Colombia, de nuestro país, liderados por el presidente Gustavo Petro, sí, muestra a Colombia como uno de los países que mejor ha manejado la economía, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Muchísimas gracias. Perdóneme, yo quiero decir algo, y es que somos la sexta economía en la OCDE. Esto significa mucho para Colombia y para la región, pero cuando uno entra en un plan de austeridad, la austeridad significa rigor y significa prioridad, y eso es lo que estamos haciendo, priorizando dónde va a estar el gasto y en qué orden vamos a ejecutarlo. Esto le debe dar mayor tranquilidad al país y sobre todo a la ciudadanía saber que no habrán los recortes de derechos, sino todo lo contrario. Hemos priorizado a la gente y en ese sentido cada cartera tiene esa indicación. Gracias.